Muy bendecido día para todos, hermanos y amigos. Saben que una de las cosas que más resalta la Biblia, o una de las cosas que más nos enseña la Biblia, es una gran diferencia que hay entre la mente de Dios y la mente humana. Es abismal la diferencia que hay. Por eso muchas veces se nos hace muy difícil entender cosas que pretendemos conocer de Dios, como por ejemplo el hecho de no entender que Dios no tiene principio ni fin, que Dios puede estar en cualquier lugar en el mismo tiempo, al mismo tiempo, que por el poder de su palabra fueron creadas todas las galaxias que existen en el universo, que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Hay muchas cosas que no vamos a comprender nunca porque nuestra mente es pequeñísima comparada con la mente de Dios. Pero hay una pregunta que muchos se hacen y todos podemos hacernos la pregunta porque tiene sentido, ¿no? El hecho es que como un Dios eterno, poderoso, santo, tenga tanto amor para dar a su Hijo, para que muera por un mundo pecador. O sea, son cosas que uno se pregunta. Son cosas que uno se pregunta y pues son cosas que no vamos a comprender nunca porque nuestra mente es muy diferente a la mente de nuestro Dios. Y para ello quiero que me acompañe a Juan 3:16, ya que el tema lo he titulado de esa manera: de tal manera amó Dios al mundo. Es una frase bastante interesante comprenderla, ¿no? No vamos a comprenderla, solamente vamos a hablar de ella porque no se comprende. De tal manera, está hablando de la magnitud, es decir, la magnitud con que Dios amó al mundo. Y cuando hablamos del mundo, todo el mundo piensa en lo que es el mundo: perverso, pecaminoso, traidor, hipócrita, cruel, mentiroso. Bueno, puedo pasar toda la noche hablando de todos los sinónimos que significa mundo. ¿Sí o no? El mundo es terrible, ¿no? Y Dios decidió dar a su Hijo, y por eso el tema, de tal manera. Y Juan 3:16 dice así la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos y amigos, humanamente hablando, es imposible que un padre de familia entregue a un niño inocente a que muera por gente pecadora. Humanamente hablando, eso no se entiende, no se comprende, no vamos a comprender nunca. No vamos a comprender nunca. Vemos que Isaías capítulo 55 dice algo al respecto, hablando de no entender lo que Dios hace a favor de la humanidad, o que no pretendamos comprender a Dios. Yo siempre he dicho, nunca pretendamos comprender todo lo de Dios. Preocupémonos por obedecer lo que Dios dice. Como dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice comprende a Dios con toda tu mente. No dice fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Por qué vamos a confiar en Dios? Porque Él nos ama. ¿Sí o no? Y es todopoderoso, es todo amor, todo misericordia. Pero dice aquí Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así o más claro, dice Isaías. O sea, ¿cómo vamos a comparar los caminos de Dios con los nuestros? Los pensamientos de Dios con los nuestros. La mente humana, hermano, solamente puede ver parte del camino. ¿Sí o no? La mente humana solamente ve lo que está enfrente de su nariz. Lo demás solamente lo imagina o lo especula. O lo inventa. Se lo imagina. Y por imaginar tanto cometemos grandes errores. Pero Dios, que es todopoderoso y su mente es sumamente más grande que la nuestra, puede ver nuestro pasado, nuestro presente
y nuestro futuro. Cosa que nosotros, como yo digo, solamente vemos parte del camino. Parte del camino. Y, ¿sabe? Hay una gran diferencia, como yo decía, abismal. Tan abismal es que querer comprender a Dios, lo que hace por nosotros o lo que hace por el mundo, sería como un niño de 5, 6 años, 7 años, viendo a un médico cirujano haciéndole una cirugía a su papá. ¿Qué pensaría este niño? Bueno, que este hombre está matando a su papá. ¿Qué pensaría la mamá? No, la mamá no piensa eso. La mamá piensa y sabe perfectamente que el médico le está salvando la vida a su esposo. Así nos vemos nosotros ante Dios, como un niño viendo que están destazando a su papá. Para él están matando a su papá. Así nos vemos nosotros queriendo comprender a Dios. ¿Cómo vamos a comprender lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará en nosotros? Nunca. Por eso no se pide que comprendamos a perfección lo que Dios hace, ni lo que Dios dice, sino que obedezcamos luego a ciegas a Dios. Eso se pide de Dios, dice Romanos capítulo 11, versículo 33, nueva traducción viviente. Romanos 11, 33, nueva traducción viviente dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros, dice el apóstol Pablo, entender sus decisiones y sus caminos. Existen muchas personas que les gusta opinar de algunas cosas que no se comprenden de Dios. Les gusta especular, opinar. Pero el mismo apóstol Pablo dice que es realmente imposible. ¿Y sabe qué significa la palabra imposible? Que no se puede, hermano. Que no se puede. Dice que es realmente imposible comprender a perfección algunas cosas de Dios. No podremos nunca, ni podremos hoy, ni vamos a comprender. Hay un cántico en nuestro himnario que dice que hay cosas que no comprendemos de Dios, pero dice, allá comprenderé. Allá comprenderé. Y es cierto, hay muchas cosas que si nosotros llegamos al cielo, allá vamos a comprender. Y si llegamos al infierno, también allá vamos a comprender. Pero que va a haber un momento que vamos a comprender, ¿o no? Porque si llegamos al cielo, llegamos al infierno, allá vamos a comprender muchas cosas. Los que lleguemos al cielo, vamos a comprender que lo que se decía era real. Y que había un propósito. Y los que llegamos al infierno, si es que porque uno no puede asegurar nada. Y mientras vivimos en el mundo, nosotros estamos expuestos a cualquier cosa. A los dos lugares que lleguemos, allá vamos a comprender muchas cosas que aquí se nos hace imposiblemente, humanamente, como dice el apóstol Pablo. Es realmente imposible comprender a perfección, dice el apóstol Pablo. Dice Job capítulo 11, versículos 7 al 9, dice así, este gran hombre de Dios, no Job, que se quita el sombrero uno cuando habla de Job. Y dice así, Job 11, 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Dice Job. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? 8. Es más alta que los cielos. ¿Cómo la conocerás? 9. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Como podemos ver y notar, hermanos, estos hombres sabían a perfección quién es Dios, no quién era Dios. Porque si digo quién era Dios, estoy diciendo que Dios ha perdido su poder. Ellos sabían, entendían a perfección quién es Dios. Porque Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre. ¿Sí o no? Entonces ellos sabían a perfección quién era Dios. Y ellos sabían que no podían pretender conocer a Dios. Solamente por eso ellos recuerdan, ¿no? Cuando a Job le pasó todo, que le mataron sus hijos, su ganado. Él no blasfemó.
solamente bendijo a Dios. ¿Por qué? Porque él dijo, no comprendo por qué pasa esto. Dios dio, Dios quitó, sea Jehová bendito. ¿Por qué? Porque él dijo, puedo decir algo que no comprendo. Es posible que lo que esté sucediendo sea por algo bueno. Eso es un hombre cristiano. ¿Sí o no? Eso es un hombre cristiano. Nosotros una uña se nos pudre y blasfemamos. Blasfemamos. Porque así somos los humanos. Así somos los humanos. Pero la Biblia nos enseña que debemos de confiar siempre. Que no todo lo que sucede no vamos a comprender. Pero Dios tiene el control porque Él sí lo sabe y sabe por qué lo hace. ¿Sí o no? Él sabe por qué lo hace. Dice Salmos capítulo 92, versículo 5. Salmos capítulo 92, versículo 5 dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Si usted nota, todos estos hombres tienen el mismo pensamiento, la misma idea. No se frustraban por no entender a Dios ni conocer a Dios, sino que ellos sabían a perfección que no vamos a comprender nunca cómo es Dios. Pero una cosa sí podemos hacer, y que ellos nos dan terapia en ello, confiar en Él. Confiar en Él. Ahora, ¿usted cree que un niño de 5 años, 6 años, 7 años, 10 años y hasta 12 años, ni aún de 15, no comprende todo lo del papá? ¿Y no confía en Él? Sí confía. De hecho, cuando se acuesta a dormir, el papá tal vez está pensando, mañana no tenemos nada que comer, no tengo trabajo. Y el niño piensa que va a comer otro día. Confía tanto que él cree que va a comer otro día. Hasta se lava las manos y se sienta en la silla. Él piensa que va a comer. ¿Por qué? Porque él confía en el papá. Lo mismo quiere Dios de nosotros. Si algo le agrada a Dios, como yo lo he dicho en innumerables ocasiones, es que Dios se agrada de que confiemos en Él. Y se desagrada, se molesta cuando no confiamos en Él. ¿No se molestaría un papá que su hijo no confíe en Él? Estoy hablando literalmente. Y que un hijo material, físico, tiene todo el derecho de no confiar de mí porque soy un hombre. Pero Dios, pero no confiar en Dios. Dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice así. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Por qué usted va a estar frustrado pensando, entonces esto por qué sucede así? Si algo no está revelado en la Biblia, es porque no era necesario para nosotros. Cuando algo Dios no lo reveló, es porque simplemente Él comprende y entiende que no lo necesitamos. Pero lo revelado, hay dos cosas bien diferentes. Misterio y enigma. Enigma es algo que no se puede comprender. Pero misterio sí, solamente hay que buscarle para hallarle lo que significa. Un enigma no, un enigma es algo que no se puede entender, pero misterio sí, hay cosas en misterio. Se entienden cosas en misterio y se comprenden si usted estudia la Biblia. Es diferente enigma con misterio. Volvamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La frase de tal manera es muy importante. Es muy importante notar lo que está significando. Lo que acá el escritor está hablando simplemente es la manera de enfocar y que veamos la manera. Fue tal la manera, porque quiero decirles que solamente con que Dios hubiera mandado a su Hijo a la tierra a vivir, aunque fuera como príncipe o rey, aún era rebajarse. Aunque Dios hubiera mandado a su Hijo a vivir en la tierra como Salomón, Nabucodonosor, como David, como un montón de hombres poderosos del Antiguo Testamento, o como los hombres más poderosos en el presente, aún así
para el Señor era rebajarse. ¿O no? Era rebajarse. Pero Él ni siquiera a eso vino. Vino y tomó forma de hombre y de siervo. Y no le bastó eso. Dio su vida. Y es ahí donde la Escritura dice, porque fue tal la manera que Dios utilizó para salvar a este mundo perverso, que ni siquiera le agradecemos. ¿O creen que somos agradecidos? Si de algo carecemos los seres humanos, y allí vamos incluidos muchos cristianos, es que no practicamos la gratitud. La gratitud. ¿Y no creen que se merece Dios mucha gratitud de parte de nosotros? Toda. Y muchas veces somos bien agradecidos, pero con la gente. Solamente porque me regaló un celular, porque me regaló internet, ya lo veo como un Dios. Porque me regaló una cartera de no sé qué, porque me hizo esto. Pero ¿y Dios? Y Dios solo mira, ¿no? Y dice Dios. ¿Y yo qué he hecho? Dice Dios. Yo no he hecho nada, no merezco nada, dice Dios. Por eso, hermanos, mucha gente se pregunta, porque el versículo dice, porque de tal manera, es decir, no comprendemos. Por eso muchas personas se preguntan, y se han preguntado siempre, ¿qué somos los seres humanos para Dios? ¿Para qué haya dado a su Hijo? ¿Qué somos? Y dice Salmos capítulo 8, versículo 3 y 4. Salmos capítulo 8, versículo 3 y 4 dice así la Escritura. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice el escritor, dice el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Yo les decía el domingo pasado, creo, no estoy seguro, pero parece que fue el domingo pasado, que según los científicos astrólogos, dicen que el planeta Tierra en el universo es como una partícula de polvo. Son millones de millones de millones de galaxias. Y nosotros estamos ahí, que no nos vemos. No nos vemos. Pero bien curioso es algo, que siempre hemos estado en la mente de Dios. Desde antes, estábamos viendo en el estudio un poco más temprano, que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en la mente de Dios. No somos cualquier cosa. ¿Saben qué es lo que sucede? Que nosotros mismos nos devaluamos. Dios nos ve con mucha estima, nos valora mucho, de tal manera que ha dado a su Hijo a morir por nosotros. Somos nosotros los que no nos valoramos, viviendo como vivimos. ¿O no? Viviendo como vivimos, y a Dios le duele eso porque dice, ¿cómo es posible que vivan como quieren? Yo no quiero que se pierdan. Como dice Lucas capítulo 19, versículo 10. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? La humanidad. La santidad, la comunión entre Dios y el hombre se había perdido. Y cuando no hay comunión, hermanos, entre Dios y el hombre, no hay nada. Dice Isaías 59:1, si no me equivoco, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, pero vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre Dios y ustedes. Es el pecado, la rebelión, lo pecaminoso de nosotros que hace división. Pero ¿ustedes creen que Dios se agrada porque nosotros nos estamos perdiendo? La humanidad, estoy hablando en el término humano. Porque ¿cuántos seres humanos han vivido en la tierra? ¿Tienen una idea cuántos seres humanos han vivido en la tierra desde que fue creada la primera pareja? ¿Y ustedes creen que de esa gran cantidad la mayoría va a ser salva? ¿Creen que la mayoría va a ser salva?
y creen que Dios se agrada de ellos. De hecho, allá en Ezequiel dice que Dios no se agrada de la muerte del impío, sino que está esperando que regresen a Dios. Y como dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, mas Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como yo decía, Dios siempre ha estado interesado en nosotros. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios siempre ha estado interesado en nosotros y en salvarnos a pesar de lo pecaminoso que Él sabe perfectamente que somos? ¿Será que Dios ha visto algo nuevo, algo bueno en nosotros? ¿Creen que Dios ha visto algo bueno en nosotros? Me imagino que todos hemos visto algunas veces parejas disparejas. ¿Qué es una pareja dispareja? Bueno, todos sabemos que hay personas agraciadas, físicamente hablando. Hombres agraciados, físicamente hablando. Mujeres agraciadas, físicamente hablando. Con sus parejas que no son tan agraciadas. Y la gente se pregunta y dice, ¿quién le habrá visto él a ella? O viceversa, ¿quién le habrá visto ella a él? Pero nosotros, ¿y por qué nos preguntamos eso? Porque nosotros juzgamos lo que vemos. Solamente lo que vemos. Pero cuando nos damos cuenta es que esas personas que por fuera físicamente no son tan agraciadas, por dentro son otra cosa. La pregunta es, ¿será entonces que Dios sí vio algo bueno en nosotros? ¿Será que Dios vio algo bueno en nosotros para que haya tomado la decisión de salvarnos? Quiero que la misma Biblia responda. Si Dios ha visto algo bueno en nosotros y por eso ha tomado la decisión de salvarnos. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún un. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Entonces la pregunta es, ya vimos que las parejas disparejas, uno agraciado y el otro no, es posible que el que no es tan agraciado físicamente, por dentro es un tesoro. ¿Verdad? Muchas veces nos hemos topado, juzgamos a la gente y decimos que me cae mal esa persona. Y cuando hablamos con ellos, hasta compadres nos hacemos de ellos. Decimos, no, me lo había juzgado mal, si este es un tesoro. Porque nosotros nos juzgamos por las apariencias, los seres humanos. Pero en este caso, las parejas disparejas, es posible que uno de ellos tenga algo que le cautivó, le llamó la atención, le ganó el corazón, el cariño al otro, al que es agraciado. Pero nosotros, hermanos, ya vimos lo que Pablo dice de nosotros. Pablo lo dice claro, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Torpe nos dijo. ¿O no? Torpe nos dijo. No hay quien busque a Dios. Rebeldes. Todos se desviaron. ¿Sabe qué significa que todos se desviaron? Comenzamos bien, hermano. Esto implica que los niños nacen bien. Los niños tienen una edad donde todavía están caminando con Dios. Yo no le puedo decir a qué edad, porque quiero decirle que antes las personas estudiosas decían que un niño deja de ser niño a los 12 años, a los 15 años. Ahora esos pensamientos han cambiado porque los niños nacen más chispas, más inteligentes. Entonces, entre más un niño tiene su mente despierta, más responsable es de sus actos. Entonces, ahora es bien difícil
No sé si hay un estudio que ya puedan decir a qué edad un niño deja de serlo. ¿A qué edad? Pero cuando está diciendo que todos se desviaron es porque comenzamos bien. Es porque un niño comienza bien, pero luego cuando despierta, que muchas veces creemos que se avivó, y es que nos atontamos, hermano. Muchas veces creemos que, no, este niño ya despertó, que galán fuera que hubiera despertado. Solo porque ya va a la discoteca ya despertó. No, mira que ya mi hijo ya tiene 17 años, ya despertó, ya fuma. ¿Ya despertó? No, ya se durmió. Porque andaba bien, mientras se dejaba guiar de los padres. ¿Me explico? Un niño mientras todavía se deja guiar de los padres, todavía está bien lúcido. Pero cuando ya toma sus propias decisiones, ya no está despierto. El mundo lo está nublando su mente. Lo está durmiendo el mundo. Lo durmió el mundo, él ni cuenta se da. Él no se da cuenta, él cree que los dormidos somos nosotros. Como les decía a los hermanos la vez pasada, que hay un cantante mexicano, parece que dice, pobrecito de mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y es cierto, hay veces que nosotros podemos juzgar, el mundo nos puede juzgar a nosotros y decir, pobrecito, ellos cómo pierden el tiempo. Y está bien, es cierto, eso es cierto. ¿Saben que nosotros perdemos el tiempo? Porque para ganar hay que perder. ¿Sí o no? Para ganar hay que perder. Para ganar hay que perder. Perder de andar haciendo lo que no debe. Si usted quiere ganar la vida eterna, tiene que perder el tiempo en lo que no es bueno. Así de fácil. Entonces, vemos que Dios no vio cualidades buenas, ni siquiera una cualidad en el humano para decir, oh, si se lo merecen, voy a mandar a mi hijo a morir por ellos porque hay uno que es justo. Hay uno que vieran cómo entiende. Hay uno que no se desvió. ¡No! Dice que no hay justo. No hay quien entienda. Todos se desviaron. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Sabe qué está diciendo? Todos admiramos a Salomón, a David, a todos los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. A todos los admiramos. A María, a Juan, a Mateo, a Pedro, Jeremías, los admiramos, pero sabe que al mismo apóstol Pablo, pero sabe que el apóstol Pablo no dijo, bueno, todos se desviaron excepto fulano. ¿Vea que no dijo así? O no dijo, no hay justo alguno, solamente, y mencionó a uno. Todos. Y todos es todos. María, la mamá de Jesús, no dijo Juan el Bautista excepto María, o dijo, si no me da el versículo, no dijo Mateo, no dijo Elías, era un ungido, Eliseo, hizo más milagros que Elías, ese sí, no, él dijo no hay. ¿Cómo dijo? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos. Y la palabra todos significa en español, chino, arameo, griego, romano, latín, como usted quiera. Significa lo mismo. Todos. Entonces la pregunta vuelve, ¿por qué entonces Dios decidió, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó? Bueno, simplemente por lo que la misma Biblia nos responde en Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la respuesta por qué. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, vemos acá, y me encanta cómo lo dice, mas Dios muestra su amor.
Dice, no dice, mas Dios muestra algo bueno del hombre, no dice así. Mas Dios muestra su amor, no dice muestre el amor del hombre, porque nosotros no tenemos amor. De hecho, hermanos, quiero decirles que Dios no tiene amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Se dice que tiene amor porque hay que pensar como humano, nada más. Porque dice, Dios tiene atributos. No, Dios no tiene. Es que Dios es Dios, es todopoderoso. Se le dice que tiene atributos porque se presenta como una persona, pero Dios es todopoderoso. No necesita que lo encajonemos diciendo, Él tiene esto, Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Pero se habla en los términos que tiene esto porque hay que decirlo para humanamente entenderlo. Solamente para eso, para humanamente entenderlo, hay que decir que tiene amor, que tiene atributos, que tiene esto, pero en realidad Él es todopoderoso. Entonces vemos, porque dice, estamos en Juan, en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios no solamente habla de amor, Dios muestra su amor. ¿Y de qué manera lo mostró? Dando a su Hijo. Dando a su Hijo, sabiendo perfectamente, porque ya dije que si alguien conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ese es Dios. Así que Él perfectamente sabía lo que le esperaba a su Hijo al venir a la tierra. ¿Lo sabía o no lo sabía? Lo sabía. De hecho, hay profecías en el Antiguo Testamento hablando de la muerte de Jesús. Porque ya ellos ya habían visto, como cuando usted ya repite una película, ellos ya lo habían visto. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, qué bueno pudo ver Dios en un pecador. Qué comunión, como dice segunda de Corintios 6:14 en adelante, qué comunión tiene la luz de las tinieblas. ¿O qué comunión tiene el diablo con Cristo? Nada. Y el pecador es pecador. ¿Qué tiene que ver con la santidad de Dios? Pero aún así dice, mas Dios muestra su amor. Está tan aferrado Dios a que no nos perdamos. Qué triste va a ser, hermanos, que la humanidad, la mayoría de la humanidad se pierda, aun cuando Dios ha hecho hasta todo lo que está a su alcance. ¿Qué más puede dar más Dios? ¿Qué más esperamos que dé Dios para que nos salve? ¿Qué más? ¿Cómo nos puede mostrar más que está interesado en nosotros? ¿Habrá otra manera? ¿Habrá algo más valioso para usted que sus hijos? ¿Habrá algo más valioso que sus hijos? Que se lleven lo que quieran de mí, menos mis hijos. ¿O no? Que se lleven lo que quieran. Y Dios entregó a su Hijo. ¿Qué más podemos esperar de Él? Nada. Nada, hermano. Ni Él espera que hagamos nada nosotros, solamente que obedezcamos. Solamente que obedezcamos. Y dice acá, Efesios capítulo. Entonces vemos que es por amor a Él, por el amor que Él tiene, por el amor que Él es, y no porque nosotros lo merezcamos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice el apóstol Pablo, pues es don de Dios. Porque por gracia, me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito, dice el apóstol Pablo, en eso. Es un regalo de Dios, dice el apóstol. Mire qué interesante. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, dice el apóstol Pablo. Aquí el apóstol deja claro que nosotros no debemos pretender decir que merecemos la salvación. Lo que nosotros merecemos es la condenación. ¿Por qué?
porque la paga del pecado es muerte, dijo el mismo apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que merecemos? ¿Por qué ustedes creen que allá en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó y dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo? Al oír esto, dice la Biblia, al oír esto, que Pedro los estaba acusando, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Ustedes creen que en la mente de esta gente tenían ni siquiera un chispacito de que había solución para su rebelión, para su pecado, que habían matado al Hijo? Si hay gente que sabía que el pecado o que la transgresión o el delito se pagaba con muerte, eran ellos. Vivían bajo la ley. Y la ley era, usted así moría. Hoy no. Hoy nos damos gusto haciendo lo que querramos. Pero ellos no. Ellos sabían perfectamente que lo que habían hecho merecía la muerte. Y como yo lo he dicho en otras ocasiones, yo pienso que la mente de ellos era así. Estoy especulando. Pienso que ellos pensaban, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ¿en qué árbol me voy a colgar, pues? Estoy condenado. Eso pensaron. Eso pensaron. Y es que eso merecían. ¿Y saben por qué Pedro les dijo eso? Primero, porque estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y segundo, porque es bien interesante, como yo he dicho. Siempre les he dicho que Romanos capítulo 1, 2, 3 y 4 habla de la culpabilidad del hombre ante Dios. ¿Para qué? Para que en el capítulo 5 dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, Pedro tuvo que acusarlos directamente para que despertaran, razonaran y pudieran entender que lo que habían hecho no estaba correcto. A ustedes, mientras no le digan que ha cometido un error, muchas veces, hermanos, nosotros ofendemos a hermanos que no nos damos cuenta, y el otro lo que hace es andar murmurando, rezongando allá, y no le dice al que lo ofendió, y el otro ni cuenta se da, hermanos. Ni cuenta se da que lo ofendió. Y aquel, por ser boca dura, y tal vez por especular, creyendo que, no, que por mí lo dijo. ¿Por qué no le dice, hermano, fíjate que día me ofendí porque usted me dijo eso? Si el hermano es de verdad lo dijo, le diría, mire, hermano, en realidad no lo dije por usted, lo dije por todo, ¿verdad? En un caso que dijera, no lo dije por usted, pero lo dije por todo. Porque el propósito es que la palabra nos caiga a todos, ¿no? Yo creo que cuando venimos al culto y venimos esperando que la palabra le caiga a otro, como siempre les he dicho, que decía un predicador que el infierno va a estar lleno de gente dadivosa. Porque cuando alguien predica dice, oh, este sermón está bueno para fulano, lástima que no vino. Lástima que no vino, no, porque para él estaba bueno. O sea, regalamos los sermones. ¿Por qué no agarrar parte del sermón? ¿Por qué no agarrar parte del sermón? Entonces Pedro tuvo la necesidad, inspirado por el Espíritu Santo, de acusarlos directamente. No fue fácil la acusación. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ellos le llamaban Jesús como nombre carnal, ¿no? Hombre, como el nombre del humano. A este Jesús a quien ustedes crucificaron, ustedes, ¿le gustaría que venga Pedro a acusarlo a usted que usted mató a Cristo? ¿Qué sintiera usted? Que nos venga y se pare en la puerta. Ustedes mataron a Cristo. Es una acusación directa, hermano. Y dice, usted dice, no, hombre, se siente chiquitito, hermano. Y ellos así se sintieron. Y eso hizo que reaccionaran instantáneamente. Tanto fue así que interrumpieron a Pedro. ¿O no? Lo interrumpieron. No dejaron que siguiera hablando Pedro. Sino que en el momento le dijo, varón hermano, ¿qué haremos? No sigas hablando, danos la solución. ¿Dónde nos toca? ¿En qué tumba nos toca? ¿Qué tipo de muerte nos van a dar? Queremos saber ya. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en el
Estamos hablando de Hechos capítulo 2, versículo 38. Le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y además de eso, van a recibir el don del Espíritu Santo. Dios no es tacaño, ni miserable. Dios es misericordioso. No solamente da el perdón, nos bendice con el Espíritu Santo, ¿sí o no? No solamente les dijo, si se arrepienten, se bautizan, van a ser salvos. No, también les va a dar el don del Espíritu Santo. Y si usted ve el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo lo he dicho en otras ocasiones, que bastó un solo sermón para que se bautizaran más de 3,000 personas. Ahora se necesitan más de 3,000 sermones para que se bautice uno. ¿Cómo han cambiado las cosas, hermano? ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué, hermano? Porque no comprendemos la dimensión del pecado que tenemos encima. Hermanos, cuando desde el púlpito se predica, Dios es amor, 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 Dios es misericordia, Dios es misericordia. Y es verdad. Pero eso daña a la iglesia y a la humanidad entera. Se tiene que hablar de Dios completo. Como dice Romanos 11:22. Mira pues la bondad de Dios y la severidad. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno, pero también es severo. ¿O no? Necesitamos para que nosotros los humanos entendamos y tomemos la decisión de atenernos a lo severo de Dios o simplemente acatar la voluntad de Dios porque nos encanta lo bondadoso de Dios, lo bueno de Dios. Y hay algo más todavía, hermanos. A Dios no se le debe de obedecer por miedo. No debe de ser así. El ser humano no debe de obedecer a Dios por miedo. No se merece Dios que le tengamos miedo, sino agradecimiento y amor, así como Él nos ha mostrado. Dice el versículo 9, siempre de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué Dios tomó la decisión de salvarnos? Simplemente porque Él tiene amor o es amor. Y no nos salvó porque nosotros hayamos hecho algo bueno que merezcamos ese gran amor. No, dice acá Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Hay hombres que hacen mucho y creen que con eso están haciendo buenas cosas para Dios. Yo siempre lo he dicho y lo repito. El cristiano o el creyente no hace buenas obras para ser creyente o cristiano o hijo de Dios, sino porque es hijo de Dios, hace buenas obras. Que es muy diferente. Es filosofía, pero es así. Eso es así. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué de bueno pudo haber visto Dios ahí? Si estábamos muertos en delitos y pecados, dice Pablo, ¿qué pudo ver bueno ahí Dios? Nada. Simplemente como dice Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por la misericordia, hermano. Por la misericordia. Eso dice Tito. ¿Qué es misericordia? Siempre he dicho que es como una palabra compuesta. Miseria, cordia, corazón. Dios pone el corazón, nosotros ponemos la miseria, misericordia. Es una palabra compuesta. Cuando vemos, hermanos, que nosotros no hemos hecho nada bueno para merecer la salvación tan grande, es curioso
oír y ver a religiosos fanáticos atrevidos decir, Jesucristo, mi socio mayoritario. Así, hermano. Mi socio mayoritario, hermanos. Mi pregunta sería, ¿qué ha puesto usted en esa disque sociedad para llamar socio a Cristo? ¿Qué hemos puesto nosotros para atrevernos a decir que hay una sociedad entre Cristo y mi socio mayoritario? O sea que yo he puesto algo. O sea que yo no he puesto nada. Yo no he puesto nada. Ya vimos que no tenemos nada. ¿O no? Ya vimos que no hemos puesto nada. Y Dios, quiero decirles que Dios no nos está pidiendo nada. Dios no nos está pidiendo nada. Él sabe que somos miserables. Sabe que somos necesitados. Y le encanta a Dios que entendamos eso. Dice Mateo 5.3. Mateo 5.3, nueva traducción viviente. Mateo 5.3, ya vamos a ir terminando. Mateo 5.3, nueva traducción viviente dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Usted cree que Dios está esperando? Oh, no, este no, porque no tiene dinero. Este ni carro tiene. Este ni casa tiene. Bueno, este ni trabaja. No. Mire a quienes bendice Dios. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. No está hablando de dinero, no. A los que son pobres en espíritu. Es decir, aquellos que reconocen, hermano, la condición pecaminosa que tienen. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Hemos visto ejemplos, lo vimos temprano del fariseo y el publicano. El fariseo jactándose de todo lo bueno que hacía, según él. Y el publicano no quería levantar ni la vista. Y dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Y luego dice el versículo 14 de Lucas 18, dice, les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios no está pidiendo nada material de nosotros. Él sabe que somos necesitados. Él sabe que somos necesitados. Él solo pide en nuestro corazón. Él solo pide en nuestro corazón. Como dice Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré a él, con él y él conmigo. ¿Qué es la puerta acá? El corazón. El corazón. Dios, ya para ir cerrando, hermanos, Dios no se agrada de aquellos que saben mucho, ni aquellos que hacen mucho. No estoy diciendo que sea malo eso, de hecho, es bueno. Es bueno, no digo que sea malo, está bien. Es bueno hacer mucho en la obra de Dios. Y saber mucho también de las cosas de Dios. Claro que es bueno. No me vaya a malinterpretar ni sacar de contexto las palabras. Pero estoy diciendo que eso no es más importante que la obediencia. Porque hay gente que por hacer mucho se le olvida obedecer. ¿O no? Ni cuenta se da que lo que anda haciendo es incorrecto porque solamente se ha dedicado a hacer y hacer y hacer y no se ha detenido a escuchar como María. Marta afanada haciendo, no le interesaba la voluntad del Señor que llegó a visitarlo. María no, María dijo no. Primero voy a escuchar, como dijo un personaje en la antigüedad, dijo, si a mí me dieran, creo que dijo 3 horas para hacer algo, para ejecutar algo, tomaría 2 horas y media para pensarlo, cómo hacerlo, y media hora para hacerlo. O sea, es bien interesante meditar lo que vamos a hacer, porque muchas veces hacemos cosas sin meditarlas y cometemos errores. ¿Sí o no? Si nosotros queremos agradar a Dios, primero tenemos que conocer la voluntad de Él. Hay gente que se pone a hacer cosas para Dios, pero es que es para Dios, es para Dios. Yo es para Dios. ¿Y cómo Dios me va a juzgar si es para Dios? Sí, pero Dios no lo ha pedido. Sí, pero Dios no lo ha pedido. Y ya vimos que lo que Dios no pide es pecado. Vemos allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios manda a Saúl a que mate al rey con todas las ovejas, todo el ganado, toda su familia, hasta los niños de pecho. Ellos llevaron los toros grandes, gordos, para hacer sacrificio a Dios según la mente de ellos. Y llevaron vivo al rey. Y todavía
soberbio, cuando llega Samuel, si no me equivoco, le dice, ¿y qué hiciste? No, trajimos esto para hacer sacrificio a Dios, pero lo demás lo matamos. Sí, pero no fue eso lo que Dios mandó a decirle. Dios les dijo que mataran todo. Sí, no, pero nosotros tomamos la decisión de hacerle sacrificio a Dios. ¿Y cómo Dios se va a molestar por ello? Sí, se va a molestar, porque no lo pidió. Por eso es importante, antes de ejecutar una acción para Dios, o creer que estamos haciendo algo para Dios, pensar y meditar y averiguar, investigar si Dios se agrada de ello o no. Si no, mejor no lo haga. Comete menos pecado no haciéndolo que haciéndolo. Hay gente que hace y nunca se detiene a verificar si lo que está haciendo le agrada a Dios o no. No sé si me di a entender. Entonces cerramos con lo mismo que Juan 3:16 dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta con la que cierro es, o no es más bien dicho, si Dios tiene amor. La pregunta no es si Dios tiene amor. Ya vimos hasta la saciedad que Dios es amor y el gran amor que nos tiene. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a ese gran amor? Esa es la pregunta verdadera. La pregunta no es si Dios nos ama, ya vimos que Dios nos ama. Dio a su Hijo. La pregunta valedera entonces es, ¿cómo estamos respondiendo a ese gran amor? ¿Usted quiere saber cómo respondemos? Con obediencia, como dice Marcos 16:16, y con ello cierro. Marcos 16:16, ¿usted quiere saber cómo es que nosotros hacemos lo que Dios le agrada? La obediencia. La obediencia. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que el Señor nos siga bendiciendo.